¿Cuál es la experiencia más inexplicable que has presenciado? Hace unos años volví a casa en un coche que solo tenía 1 año y medio. Era bastante tarde y las calles estaban completamente vacías. Me detuve en un semáforo en rojo, el semáforo se puso verde. Piso el acelerador un par de veces, el motor acelera pero el auto no se mueve. Suena exactamente como si mi auto estuviera estacionado. Recuerdo que me molesté y revisé para ver si el auto estaba estacionado no en auto. Miro hacia arriba y un camión enorme pasa por la derecha roja donde yo habría girado a la izquierda. El camión pasa y mi coche vuelve a andar correctamente. Mi coche me salvó la vida. He tenido una experiencia parecida. Resumiendo, mientras regresaba a casa, decidí parar en un lugar a comer. Tras hacer el pedido, luché un poco con la comida. Cuando el semáforo se puso en verde, seguía tratando de acomodar el pedido. De repente, un auto pasó volando por la intersección a toda velocidad. Si hubiera comenzado a conducir inmediatamente tras el verde, seguramente habría tenido un accidente. Curiosamente, la comida estaba deliciosa. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Mi mamá y yo estábamos afuera de una cafetería y noté un gran pájaro blanco en el cielo. Estaba demasiado alto para verlo en detalle, pero la forma en que giraba sugería que era un halcón o un águila. Mi mamá me notó mirando hacia arriba y comentó que nunca había visto un pájaro blanco así. Lo miramos durante unos 30 segundos y de repente desapareció en el aire. A mi mamá le asustó tanto que cambia de tema cada vez que lo menciono. Es similar a esos mosquitos que intentas localizar en la habitación, preparados para darles un golpe, y de repente, ¡paf!, desaparecen justo ante tus ojos. Tengo uno un poco al revés. En los años 80, vaciar una cama de agua mediante un sifón con una manguera por la ventana de un apartamento. Todo va muy bien, y una vez que la cosa se ha vaciado por completo, mira por la ventana y no ves que no haya agua en el suelo. Mire más de cerca y observe que la persona en el apartamento de abajo dejó la ventana abierta. La manguera se había enrollado en el apartamento de otra persona y el contenido de toda una cama de agua inundó su lugar. Entonces, en algún lugar, hay una persona que llegó a su casa y se encontró con un apartamento que estaba completamente inundado de agua sin razón aparente. Es fundamental encontrar una resolución en esta historia. ¿Afrontaste la situación? ¿Optaste por permanecer en silencio y esperar un grito aterrador? Fue este el momento decisivo para un vecino tranquilo que lo llevó a cruzar una línea, impulsándolo a construir un dispositivo apocalíptico y a buscar venganza contra un mundo que parecía estar en su contra de maneras incomprensibles. Surge una cantidad impresionante de interrogantes. Oh, sí, tengo uno bueno para esto. Una vez estaba trabajando en Sears y vine a pasar la noche porque necesitaban ayuda para pintar los pilares de la sección de colchones. Eran como las 2 de la mañana y decidí comprar algo en la máquina expendedora. Éramos un total de 5 en el edificio Sears del centro comercial y fui a la sala de descanso que estaba en el extremo opuesto de la tienda desde donde estábamos pintando. Cogí un paquete de galletas, fui a abrirlas y tomé unas 3 galletas. Ok, me comí las 3 galletas y luego escuché el ruido más extraño. Sonaba como ese ruido que se oye cuando conectas los auriculares a algo, pero lo hizo varias veces. Sonaba así más este ruido que sonaba como si alguien hubiera tomado una estera de yoga con algo pesado y la arrastrara sobre un piso de cemento o algo así. Esta es mi mejor descripción del sonido que escuché y sonaba como si viniera de mi cabeza. De todos modos, después de que terminó el sonido, fui a tomar más galletas y mi bolsa de galletas está sellada como si nunca la hubiera abierto. Examiné esa bolsa durante un buen minuto tratando de encontrar la maldita abertura, y no había ninguna. También noté que ya no tenía sabor a galleta en la boca. O tuve un pedo cerebral completo o pasó algo extraño, de cualquier manera no tengo explicación. Aparte de eso, fue una noche bastante normal, simplemente me sentí raro por el resto. En ocasiones, durante un breve descanso, la mente puede jugar trucos, provocando una especie de confusión. Se pueden percibir ruidos similares al zumbido que mencionas, los cuales a menudo sorprenden y hacen despertar abruptamente. Esto, en ciertos casos, puede generar una sensación de desorientación.
Se cree que se relaciona con un fenómeno conocido como síndrome de la cabeza explosiva, un fallo temporal en la actividad cerebral. Antes de que naciera mi mamá, mi abuela tuvo un aborto espontáneo. Avance rápido, mi mamá me lleva a mi pequeño por las escaleras, cuyas paredes están decoradas con fotografías familiares. Detengo a mi mamá frente a una foto de mi abuela y le digo a mi mamá que era una foto de mi mamá. Ella explica que es su mamá y no la mía, a lo que yo respondí que ella fue mi mamá por un tiempo primero. Un par de meses después, fui corriendo a la habitación de mi mamá a las 5 de la mañana para despertarla y decirle que tenía que ir a visitar a mi mamá hoy al cementerio porque era su cumpleaños. Yo, niño, no tenía forma de saberlo, pero tenía razón. Nada parecido ha sucedido desde entonces. He escuchado relatos parecidos en el pasado y anhelo profundamente creer en ellos. Perdí a un hijo antes de su nacimiento, y la idea de que su alma pueda regresar a mi vida es un pensamiento que brinda consuelo. Trabajo en un supermercado y de repente un tipo se acerca a mí y básicamente me dice que va a robar algo y que realmente apreciaría que no se lo dijera a mi jefe. No le gustó cuando le dije a mi jefe. Eso es un poco loco. La gente a veces hace cosas inesperadas. Al final, creo que es mejor hacer lo correcto y avisar a tu jefe. No sé qué esperaba el tipo, pero robar no es una buena idea. Tal vez pensó que podía salirse con la suya. Es interesante ver cómo reaccionan las personas ante situaciones incómodas. Hace muchos años estaba en el ático de la casa de mis padres. Me bajé de las tablas y atravesé el techo con el pie. Cuando miré por el agujero que había creado, vi el garaje. Eso no tenía sentido. Debería haber estado mirando un pasillo alfombrado del segundo piso ya que estaba al otro lado de la casa. Me senté allí durante varios minutos tratando de entender lo que estaba mirando. Finalmente pensé, de alguna manera debo estar confundido acerca de dónde estaba en el ático. Bajé, salí de mi habitación y allí estaba el agujero en el techo, justo donde debería haber estado, segundo piso, pasillo alfombrado. Han pasado casi 20 años y todavía no puedo entender qué pasó. Parece algo sacado de una historia intrigante. Si aparece una puerta inesperada en el pasillo, es obligatorio investigar lo que hay detrás. Bueno, no se parece nada a lo que he estado leyendo en este hilo, pero una vez, en séptimo grado, mi clase estaba jugando kickball y mis mejores amigos corrieron, patearon la pelota hacia su izquierda y comenzaron a correr hacia la primera base. Mientras estaba en camino hacia allí, la pelota golpeó una viga en el techo y salió disparada en diagonal hacia él y lo golpeó en la cara mientras corría. Lo más divertido que he visto en mi vida. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Estábamos en educación física y lanzamos un frisbee. Mi amigo lo lanzó muy fuerte y terminó golpeando a otro chico en la cara. Todo el mundo se quedó en shock por un segundo, pero luego empezamos a reírnos. No era intencional, pero fue uno de esos momentos que nunca olvidas. A veces las cosas pasan y solo hay que reírse. Estaba durmiendo en el pequeño apartamento de un amigo. A mediados de los 80, en el suelo en un saco de dormir, entre su cama y la cama de su hermana pequeña. A mitad de la noche me desperté de repente, pero no alarmado, simplemente de repente, muy claramente, completamente despierto. Una voz tranquila de hombre en mi cabeza dijo, deberías levantarte y moverte. No recuerdo siquiera haberlo cuestionado, o me pareció extraño, así que me levanté, sobre mi bolso, hasta los pies de su cama, y volvimos a dormir. Algún tiempo después, temprano en la mañana, se produce un gran estrépito y todos nos sentamos, alarmados. Su gato había saltado y de alguna manera había derribado un estante que contenía este gigantesco equipo estéreo de madera estilo años 70, del tipo que tiene parlantes cuadrados de madera, un tocadiscos, un casete y 8 pistas, etc., probablemente entre 60 y 80 libras de equipo en total. Cayó tal vez 4 pies y aterrizó justo donde habría estado mi cabeza. Mike gritó mi nombre y se dio la vuelta, no me vio allí abajo y miró a su alrededor con pánico y, por supuesto, yo estaba a sus pies. Nos quedamos mirando por un segundo y nos empapamos de las implicaciones. Algunos estudios indican que el subconsciente puede captar situaciones confusas y crear narrativas que nos llamen la atención. Puede que hayas notado que el sonido del altavoz presenta fallas o que, al dormir, hayas sentido que el lugar elegido no era el adecuado. En ese estado de sueño, el cerebro activa su imaginación y genera una historia que te motive a cambiar de posición. Yo y 3 amigos caminando a casa una noche estábamos mirando la luna realmente brillante. Mientras mirábamos hacia arriba vimos lo que parecía ser un satélite atravesando el cielo, cuando llegó a la luna de repente dejó un círculo alrededor de la luna y luego se alejó. Miré a mis amigos para confirmar y 3/4 de nosotros lo vimos.
No pudimos explicarlo, pensábamos que era un satélite que entró en la órbita de la Luna, pero eso realmente no tiene sentido. Era la nave del Fangor, que estaba aterrizando en el lugar de la construcción para entregar la caja azul a los animorfos. Estuve en este mercado en Adelaide cuando tenía 16 años, estaba sentada en un banco con mi novio y su hermano menor, comiendo helados en una furgoneta de comida. Estábamos esperando a que nos recogieran sus padres, ya que el mercado había terminado. Mientras esperábamos, vimos a un anciano meter su típico coche viejo en el aparcamiento, aparcar bajo un árbol, salir y sentarse en el maletero de su coche. Esto fue bastante extraño, pero se volvió aún más extraño, se quitó los pantalones, estaba en cuclillas en el maletero. Estaba cagando en el maletero de su auto mientras mirábamos, cuando terminó, simplemente se subió los pantalones y se fue. ¿Qué? Entiendo que a veces la gente puede hacer cosas raras en público. Recuerdo una vez cuando estaba en un parque y vi a un tipo que empezó a bailar como si estuviera solo en casa. La gente lo miraba, algunos se reían, pero él siguió. Al final, no le importó y se fue como si nada. A veces, solo hay que aceptar que la gente es un poco extraña. Un día estaba limpiando mi habitación y escuché un extraño zumbido / diagonal chirrido en mi cabeza, como algo sacado de una película de terror. Por alguna razón miro detrás de mí y hay un 100 pies enorme corriendo hacia mí. Aparentemente tengo sentidos arácnidos. He experimentado esto. Desperté en plena noche, sin entender la razón. Encendí la luz y al mirar a mi derecha, vi una araña acercándose. Trabajó en una tienda de vinos por un tiempo. Una vez se me cayó una botella de champán muy cara, no recuerdo la marca, pero estaba guardada en nuestra sala de vinos especiales. El suelo era de baldosas. La botella cayó, golpeó el suelo, luego rebotó y la atrapé. La botella no se rompió, se agrietó, se astilla ni nada. Simplemente parecía normal excepto por algunas burbujas adicionales. No puedo explicarlo, pero fue bastante impresionante. Las botellas de champán están fabricadas con un vidrio muy resistente y debido a la carbonatación, están sometidas a una alta presión interna. Dado el nivel de tensión que puede soportar el vidrio, no es sorprendente que su diseño deba ser robusto para resistir esos desafíos. La combinación de estos factores hace que su construcción sea fascinante. En quinto grado, uno de mis amigos había ido al dentista o al médico y regresaba a la escuela durante el recreo. Ella había traído a todo nuestro grupo de amigos estos pequeños perros de plástico que tenían patas que podían moverse para que caminaran. Después del recreo, todos nos metimos a nuestros perros en los bolsillos y nos dirigimos a almorzar. Conseguimos nuestra comida y nos sentamos a la mesa, luego una de las niñas sacó a su perro y se dio cuenta de que le faltaban 2 patas. Buscamos por todo el comedor pero no pudimos encontrar las patas de perro, así que nos dimos por vencidos. Abrí mi cartón de leche, había estado cerrado todo el tiempo, y vi algo flotando en él. Eran las patas del perro de juguete. De alguna manera, habían pasado de estar pegados al perro en su bolsillo a flotar en mi cartón de leche cerrado. Todo el mundo se asustó. Eso es realmente sorprendente. A esa edad, solía tener sueños que parecían extremadamente reales, excepto por un pequeño detalle. Intentaba conversar con otras personas sobre lo que habíamos vivido, solo para descubrir que había sido una ilusión. Mis sueños ya no se sienten tan verídicos. ¿Alguna vez has conversado con tus compañeros de quinto grado sobre este tema? Entonces, cuando era niño, mi mamá, mi hermano pequeño y yo íbamos en el viejo GMC Jimmy de mi mamá conduciendo a casa después de una excursión familiar. Estamos en la carretera cuando a mi mamá se le pincha una llanta. Se sale a un lado de la carretera y empieza a llover a cántaros. Entonces mi mamá está tratando de cambiar la llanta bajo la lluvia torrencial y mi hermano se está volviendo loco sin ninguna razón en particular, era un niño loco. Este camión de mudanzas se detiene y estos 2 tipos fornidos de mudanzas se acercan y se ofrecen a ayudarla. En este punto, mi mamá solo quiere que mi hermano se calle y no siente que la vayan a asesinar, así que acepta su oferta. Una vez terminado, anota la información de la empresa para poder llamar y agradecer personalmente a su jefe. Le dan la información y se van. Mi mamá llega a casa e intenta llamar al número pero no existía. Confundida, va a buscar el nombre de la empresa solo para descubrir que no hay ninguna empresa de mudanzas con ese nombre. Hasta el día de hoy los llama sus fornidos ángeles guardianes. Me acuerdo de una vez cuando viajaba con mi familia. Fue un día normal hasta que el auto se descompuso en la carretera. Estábamos atrapados, y empezó a llover. Fue un caos, especialmente con mi hermano chico que no paraba de gritar. Entonces, 2 tipos fuertes se detuvieron para ayudarnos.
Después de arreglar todo, mi mamá intentó darles las gracias, pero no había forma de contactarlos. Todavía se ríe de eso. Una vez me alojé en la habitación 410 del Hotel Queen Anne en San Francisco. Me desperté en medio de la noche necesitando ir al baño y vi lo que parecía una mujer en descomposición con carne marchita y un brillo azul barra diagonal blanco al pie de la cama que parecía mirarme fijamente, a pesar de tener ojos que estaban fijos. Solo agujeros negros hundidos. Fue tan aterrador que me desmayé. Me desperté por la mañana y se lo conté a mi novia en ese momento cuando vino. Ella se rió y cuando le pregunté por qué, dijo que había reservado esa habitación porque se suponía que el hotel estaba embrujado, esa habitación específicamente, y que estaba usando me tomó como un caso de prueba ciego para ver si era cierto. Terminé quedándome allí otras 3 noches sin que sucediera nada extraño. Eso suena inquietante. Imaginarte despertar y ver algo así debe ser aterrador. Lo curioso es que tu novia ya sabía lo que podía pasar y te llevó ahí de todas formas. Tal vez fue una forma de poner a prueba tu valentía. Al final, te quedaste otras noches sin problemas, lo que hace que todo sea aún más raro. A veces, las historias de fantasmas pueden ser solo eso, historias. Mi esposa y yo estábamos buscando una casa y después de una larga búsqueda encontramos una que nos encantó. Le hicimos una oferta al tipo y él, Joe, nos dice que recibió una oferta hace una hora y que la casa está vendida. Con el corazón roto nos vamos a la casa de mis suegros. Mi suegro padecía Alzheimer y, de hecho, no conocía a ninguno de sus 6 hijos ni a mí. Me pregunta de dónde venimos, lo cual era inusual ya que normalmente estaba callado. Le digo que estábamos buscando una casa. Él dice con un fuerte acento irlandés, ¿encontraste uno para comprar? Le digo que lo hicimos y que ya está vendido. Hace 2 preguntas: ¿dónde está la casa y quién la vendía? Le digo Joe de Mineola. Le grita a mi suegra Nelly, tráeme el maldito teléfono. Me gustaría agregar que este tipo no ha llamado a nadie en 10 años. Coge el teléfono y pide la guía telefónica. Luego mira el libro y marca un número. Él dice, este es Joe de Mineola, este es Patrick Murphy, mi hija vino a comprar la casa, véndele la maldita casa. Cuelga el teléfono y Joe me llama y me dice que jugó fútbol con él hace 40 años y la casa era nuestra si queremos. Ese momento de claridad nos consiguió la casa de nuestros sueños y una gran historia. A veces la vida te da sorpresas. Estaba buscando casa con mi esposa. Después de mucho esfuerzo, encontramos una que nos encantaba. Pero el dueño ya la había vendido. Nos fuimos a casa de mis suegros, donde mi suegro, que sufría de Alzheimer, de repente preguntó sobre nuestra búsqueda. Cuando le dije que la casa ya estaba vendida, sin pensarlo llamó al dueño, un viejo amigo. Inesperadamente, terminamos comprando la casa. Hasta el día de hoy no puedo entender qué diablos pasó. Me quedé sola en casa mientras mis padres iban a hacer las compras navideñas. Decidí pedir Jimmy John's ya que no había nada para comer en la casa. Lo siguiente que sabes, y quiero decir, literalmente, justo después de parpadear, me encuentro sentado en mi sofá comiendo mi sándwich, que no recuerdo ni siquiera cuándo me lo entregaron. Miro mi comida con incredulidad durante unos 4 minutos hasta que meto la mano en la bolsa para sacar el recibo. Decía que había realizado el pedido hace aproximadamente media hora, lo cual suena correcto. Pero no recuerdo haber abierto la puerta ni siquiera haber puesto la película que estaba viendo. Me asusté, pensé que estaba teniendo un colapso cerebral. Miré mi teléfono y me faltaban 6 llamadas, 6 de un número que no tenía guardado. Intenté devolver la llamada al número de teléfono y era un número desconectado. Hasta el día de hoy me dicen que experimenté un problema técnico en Matrix. Lo que sea que experimenté, fue bastante espeluznante en ese momento y todavía no tengo explicación de lo que realmente sucedió. El número de teléfono desconectado también es un completo misterio. Ese día fue raro. Estaba solo en casa y pedí un sándwich de Jimmy John's. De repente, me desperté en el sofá comiendo, sin recordar nada. Miré el recibo y había ordenado hacía media hora, pero no recuerdo abrir la puerta ni poner la película. Me di cuenta de que tenía llamadas perdidas de un número desconocido que, al devolver la llamada, resultó desconectado. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente. Desde niño iniciando en preescolar. Tenía 3 pequeñas verrugas en la parte interna de la pierna a la altura de la rodilla. A medida que crecí se extendieron e incluso se extendieron a mi otra pierna. Se romperían y sangrarían al correr y estar activos. Tenía unos 200 y mi madre finalmente me llevó al médico. Esto fue en 4º o 5º grado, así que tuve estas cosas durante unos 4 o 5 años y solo empeoraban. El médico echó un vistazo y dijo que teníamos que volver por la mañana y que los iba a quemar. Estaba aterrorizado.
nos fuimos a casa y yo estaba tan asustada que apenas podía dormir. A la mañana siguiente, cuando mi mamá me despertó gritando, es hora de quemar esas cosas, miré hacia abajo y cada una de las verrugas había desaparecido. Le grité a mi mamá que se habían ido, pero ella no me creyó y siguió gritándome que despertara. Finalmente conseguí que viniera a mirar y cuando lo hizo no podía creerlo. Recuerdo que me frotó las piernas para ver si podía sentirlas y lo sorprendida que estaba. Llamó al doctor pero él no le creyó y le dijo que me trajera. Su mandíbula cayó al suelo cuando vio mis piernas perfectas y libres de verrugas. No quedó ni rastro y nunca regresaron. Tengo que pedirle a mi mamá que me cuente la historia de vez en cuando solo para asegurarme de que no la recuerdo mal. Un amigo de la familia mencionó una vez que es posible eliminar verrugas solo con la mente. Consiste en concentrarse en pensar las verrugas desaparecen y visualizar la zona afectada, y sorprendentemente, eso produce resultados. Es una idea bastante peculiar, pero parece que, ante el miedo, se puede intentar un enfoque similar. Estábamos sentados en la casa de un amigo viendo televisión y sin hacer mucho. La discusión gira en torno a ¿qué harías si encontraras la lámpara de un genio? Tipo de cosas. ¿Qué deseo pedirías? Dije con ligereza, me gustaría unas fresas porque me encantarían unas fresas ahora mismo. Jaja. Unos minutos más tarde alguien llama a la puerta. Mis amigos van a contestar. Unos minutos más tarde, entra corriendo a la sala de televisión y dice, AGN Kim, tienes que venir aquí. Hombre. Lo sigo y su mamá está allí con una canasta de fresas. Él dice, dilo eso otra vez, mamá. Ella se ve un poco extraña y dice, estaba conduciendo hasta aquí y había un tipo al costado de la carretera vendiendo fresas y pensé que tú y tus amigos querrían algunas. Simplemente nos miramos y decimos, lo arruinaste, hombre. Destrozaste tu deseo con las fresas. Eso me recuerda a un momento con unos amigos. Estábamos en casa de uno, mirando televisión y hablando de deseos, cosas así. En broma dije que deseaba fresas. Un rato después, suena el timbre y resulta que su mamá trae una canasta de fresas. Nos quedamos mirándonos, pensando que había desperdiciado su deseo en fresas. A veces, lo simple puede parecer lo más gracioso en esos momentos. Una vez, caminaba a casa alrededor de las 10 de la noche cuando noté algo por el rabillo del ojo en el cielo, era como una esfera de luz flotando en el cielo. Lo miré durante aproximadamente un segundo y salió disparado y tan pronto como salió disparado, desapareció. Ahora bien, esto fue en una noche despejada, así que definitivamente no lo perdí más allá de una nube. Pero como lo vi por un segundo, no pensé en nada hasta que entré en Facebook y vi el estado de alguien que vive a 5 minutos de mí con un estado que decía no te cago, no, acabo de ver un ovni, así que le envié un correo y resulta que vimos lo mismo y como simplemente desapareció. No tengo idea de qué era. Eso suena raro. Una vez vi algo similar, una luz en el cielo que desapareció rápido. Tuve que buscar en línea para ver si otros lo habían notado. Al final, era solo un satélite o algo así, pero la coincidencia con el otro tipo es interesante. A veces, es fácil dejarse llevar por lo desconocido. Nunca se sabe qué hay ahí afuera. Estuve enfermo de gripe en casa de mis abuelos. Estaba acostada en la cama tratando de dormir pero no podía. De repente, el lado de la cama cerca de mis pies se hunde como si alguien estuviera sentado en él. Abro los ojos pensando que era mi abuela pero no, solo una huella de alguien sentado. Pensé que estaba viendo cosas debido a mi fiebre pero era demasiado real. Simplemente cerré los ojos y fingí no ver nada hasta que desapareció. Me han sucedido otros eventos fantasmales en esta casa antes si alguien quiere escucharlos. Editar, ortografía. El inglés no es mi primer idioma. La ortografía no es la mejor. Eso suena bastante inquietante. Estar enfermo y tener una experiencia así puede ser realmente aterrador. A veces, la fiebre puede jugar trucos en nuestra mente, pero esa impresión de alguien sentado es intensa. A mí también me han pasado cosas raras en casas viejas. Uno nunca sabe lo que puede haber en esos lugares. Si tienes más historias, definitivamente sería interesante escucharlas. Esta es la historia de mi novio pero la compartiré de todos modos. Los personajes de esta historia son mamá, papá, hijo adulto, mi novio, y adulto, hija. Esto fue cuando los teléfonos móviles no existían realmente, pero tenían un teléfono para el automóvil. Mamá estaba en el trabajo. Papá decidió llamar a mamá a su oficina para contarle que su hija admitió haber destrozado su auto. Papá llama a la oficina desde el teléfono del auto mientras conduce a su hijo y a su hija, pero accidentalmente marca mal. Mientras tanto, mamá no estaba en la oficina. Tenía una conferencia al otro lado de la ciudad en el hotel A.
Sin embargo, por error fue al hotel equivocado, el Hotel B. Estaba perdida y en el vestíbulo del Hotel B pidiendo direcciones. Un teléfono público en el lobby del Hotel B comienza a sonar al azar. Mamá decide contestar y decirle a la persona que llama que tiene el número equivocado. La persona que llama es milagrosamente papá, marcando mal. Mamá reconoce la voz de la persona que llama preguntando por ella. Mamá le dice a papá que esta no es su oficina, es un teléfono público cualquiera en un hotel en el que se supone que ni siquiera debería estar. Todo el mundo es como que... Mierda. TLDR papá marca mal cuando llama a la oficina de mamá, el teléfono al que llama por error termina siendo atendido por mamá de todos modos, quien estaba allí al azar. Eso es un buen lío. Imagínate la sorpresa de cada uno al darse cuenta de que estaban hablando sin querer. Es como si el destino se hubiera burlado de ellos. A veces, la tecnología puede ser un poco loca. Te hace pensar en cómo esas cosas pueden pasar y un simple error puede llevar a una situación muy confusa. Es divertido, en el fondo. Probablemente sea demasiado tarde para que alguien pueda ver esto, pero aquí va, mediados de los 90 mis amigos y yo estábamos caminando por el bosque cuando encontramos una casa. La casa parecía tener unos 10 o 15 años, pero parecía abandonada. No había ningún camino hacia la casa, solo un sendero cubierto de maleza. Siendo niños tontos y curiosos, decidimos investigar. La mayoría de las ventanas tenían cortinas pesadas, pero uno de los cristales de la puerta del garaje estaba roto. Así que abrimos la puerta del garaje y entramos. La casa estaba llena de barriles de acero. Todo negro y sin marcar. Realmente no fuimos mucho más adentro, porque estábamos realmente asustados en ese punto, pero cada habitación que miramos estaba llena de estos barriles. Salimos de allí. Eso suena bastante inquietante. Recuerdo una vez que mis amigos y yo encontramos una cabaña al final de un camino en el bosque. Era una cabaña normal, pero tenía una energía extraña. Miramos dentro y estaba vacía, pero algo en el aire nos hizo sentir incómodos. No había barriles, pero definitivamente había algo raro en ese lugar. Al final, decidimos irnos rápido y nunca volvimos. A veces es mejor no investigar. Nuestro perro un día volteó su mierda, comenzó a gruñir, a mostrar los dientes y a ladrar a la nada. Luego comenzó a perseguir esta nada por toda la casa, terminó abajo acorralando a esta nada en la sala de la caldera, y luego inmediatamente se detuvo y comenzó a olfatear. Fue muy extraño. Por lo demás, el perro era muy manso y normal. Eso suena raro. Tu perro actuando así, como si viera algo que no estaba ahí. A veces, los animales pueden ser muy extraños. No sé si estaba asustado o simplemente confundido. Nunca he visto eso en un perro tranquilo. Tal vez se lo haya imaginado o haya escuchado algo que nosotros no escuchamos. Es un recordatorio de que los animales pueden ver el mundo de manera diferente. Salí para salir a mi garaje y me di cuenta de que había olvidado mi teléfono. Subí las escaleras, abrí la puerta de la cocina y mi papá estaba allí parado orinando en el fregadero. Hicimos contacto visual e inmediatamente salí por la puerta por la que entré, y nunca hablamos de eso. Es una de esas situaciones raras que ocurren, ¿no? A veces la vida te sorprende de maneras extrañas. Ver a un familiar en un momento tan incómodo definitivamente debe dejarte sin palabras. Esa mirada que compartieron probablemente decía mucho, pero nunca hablar de ello lo hace aún más curioso. Al final, solo queda la anécdota silenciosa. Mi esposa y yo vivíamos en Kazajstán, donde nació nuestro hijo menor. Regresábamos a los EU para visitarlos y hacer algunas compras, luego empaquetábamos las cosas en cajas y las enviábamos por correo a nuestra dirección en Kazajstán. Entonces, un día después de llegar a casa, llega uno de los paquetes, el correo terrestre va lento. No estaba del todo seguro de lo que contenía, ya que había pasado tanto tiempo, varios meses. Nuestro hijo más pequeño, que en ese momento tenía entre 2 y 3 años, se acerca, señala la caja y dice, «Pescado, papá. Pescado». Abro la caja y, efectivamente, hay algunos adornos en forma de pez, colgadores para cortinas y una cortina de ducha con un pez que habíamos comprado para el baño. El más pequeño se había quedado con su abuela y nunca estuvo allí cuando compramos las cosas. Hasta el día de hoy, no tengo absolutamente ninguna explicación de cómo supo lo que había en esa caja. Es curioso cómo los niños pueden sorprendernos. Esa historia me hace recordar un momento similar con un amigo, quien nunca había visto un juguete nuevo que tenía en la casa. Un día, entró y señaló la caja, diciendo que era un coche. Había adivinado perfectamente. A veces, parece que tienen una percepción especial sobre las cosas.
Es un misterio que siempre nos sorprende. Cuando era estudiante en 1999 vivía en una casa compartida en el sureste de Londres. Nuestro casero había comprado la casa barata un mes antes de que nos mudáramos. Tenía un salvaescaleras de los años 60 y otras cosas para ayudar a las personas mayores a moverse, manijas en todas partes y rampas de acceso, etc. Nuestro vecino de al lado, Ted, un anciano encantador, nunca entraba a nuestra casa, lo invitamos varias veces a tomar una taza de té, siempre se negaba pero siempre miraba por encima de nuestro hombro hacia la casa. No nos habló de la gente que vivió allí antes. Le preguntamos a menudo. De todos modos, lo más extraño fue que varias personas en varias citas diferentes, que no se conocían, se asustaron y dijeron que vieron a una anciana en la casa. Ninguno de los tres que vivíamos allí vimos nada. Muchas otras cosas raras sucedieron durante el año que vivimos allí. Era un piso compartido en Londres. El casero había comprado la casa a buen precio y tenía cosas raras de los años 60, como un ascensor para sillas de ruedas. Nuestro vecino, Chad, era un viejo encantador, pero nunca quiso entrar a casa. Siempre miraba desde la puerta. Curiosamente, algunos amigos dijeron haber visto a una anciana dentro, pero nosotros nunca vimos nada extraño. Pasaron cosas raras durante ese año. Hace un par de meses, mi entonces novia y yo estábamos dando un paseo por este parque como a las 3 de la madrugada. El camino rodea este gran estanque de forma ovalada, con una carretera a un lado y un bosque muy montañoso al otro. Mientras caminamos por el costado de la carretera, notamos la luna, es enorme, como una superluna. Está lleno y es grande e ilumina la noche. Comentamos su tamaño y luego seguimos caminando. Quizás 50 metros después, volvemos a mirar la luna y está en total caída libre. La luna estaba del lado del bosque y la vimos descender más allá de las copas de los árboles. Pasa desde el medio del cielo hasta debajo de las copas de los árboles en no más de un minuto. Como dije, caída libre total. Es una de las cosas más raras que he visto en mi vida y todavía no sé por qué sucedió. Eso suena extraño. Estar en un parque de madrugada y ver algo así no es común. La luna se veía enorme y, de repente, cae detrás de los árboles. A veces, la naturaleza juega trucos con nosotros. Es un recuerdo curioso y surrealista. Imagino que ambos se quedaron mirando sin saber qué pensar. Situaciones así te hacen cuestionar lo que crees que entiendes. Una noche, un conocido de la secundaria se me acercó en una concurrida intersección comercial en una tienda de conveniencia mientras estaba a punto de salir en mi auto recién comprado que acabo de comprar hace unas horas el día de la graduación y él gritaba: «Acabo de ver al diablo». Señaló al otro lado de la calle hacia un poste telefónico y quería que fuera testigo de que el diablo estaba apoyado en el poste. Pude ver que estaba visiblemente conmocionado, así que salí de mi auto y traté de observar si alguien o algo estaba realmente allí. No, nada. Era de noche, así que me acerqué y tomé un ángulo diferente pensando que tal vez estaba directamente en el lado opuesto del poste, fuera de la vista. Nada. Está bien, ¿por qué este conocido se acerca a mí actuando como un loco? No hay ninguna razón para ello. No es una broma. Lo he visto en la escuela con mis otros amigos y de hecho conozco a su hermana mayor, sin mencionarlo como peculiar. ¿Drogas? Podría ser, pero todo lo que creyó ver era real para él. Lo que presencié fue un susto total y si estaba drogado ya no estaba zumbando. Aunque no vi al diablo, estaba convencido de que él vio algo. Un año después, lo vi girar su auto a muy alta velocidad contra ese mismo poste telefónico y murió instantáneamente mientras yo subía a mi auto en la tienda de conveniencia. Murió en el mismo teléfono donde se apoyaba el diablo. Es una historia extraña. Recuerdo una vez que un amigo llegó todo agitado diciendo que vio algo raro. Lo ignoré al principio, pero parecía realmente asustado. Al año siguiente, supe que había tenido un accidente en el mismo lugar. Es curioso cómo las cosas se conectan. Algunas experiencias marcan más de lo que pensamos, y a veces lo que vemos o sentimos puede tener un peso más profundo. Esto es tarde, pero si eres como yo te encantan los tardíos porque es más para leer más tarde. Primero, mamá murió cuando yo tenía 19 años y desde entonces mi abuela es mi principal figura paterna. Y no me malinterpretes, extrañaré a mi madre todos los días, pero si tuviera que quedarme con una sola persona, mi abuela era la mejor. Siempre hemos estado extrañamente conectados y podíamos leernos bastante bien. Ella era artista cuando era más joven y es un alma gentil pero fuerte. Ella siempre me ha parecido indestructible. Hace 4 veranos tuvo una ITU. No es gran cosa, desafortunadamente las mujeres luchan contra esto durante la mayor parte de sus vidas. Acababa de conseguir mi primer apartamento con mi marido, entonces novio, y acababa de terminar de mudarme de casa de mis abuelas.
Llamo a la Grammy repetidamente para decirle que tenga buenas noches y que la veré este fin de semana. Ella no respondió a ninguna, lo cual para ella es muy extraño. Mi esposo dijo que no te preocupes, probablemente solo esté durmiendo una siesta porque está enferma. En cierto modo pensé que sí, pero no me sentí bien. De repente sentí que se me partía el corazón, como cuando recibes la peor noticia de tu vida. La boca del estómago me dolía como la peor nostalgia de mi vida y le dije a mi marido, tengo que volver ya. Cuando regresé tuve que entrar a la fuerza en la casa donde encontré a Grammy delirando en la cama, sucia y débil. Esta es una mujer que todavía movía muebles y arreglaba su techo ella sola. Llamé al 911 y pasó una semana en la UCI. Resulta que sus riñones estaban bloqueados y otra noche habrían fallado. Además de eso, el cipro estaba interfiriendo con los medicamentos para su presión arterial baja. Avancemos hasta hoy y ella está en mejor forma que yo, emoticono cara sonriente. Es una historia dura, pero muestra lo importante que es ese vínculo familiar. Perder a tu madre tan joven y tener a tu abuela como apoyo debe ser complicado. Es inspirador ver cómo te conectaste con ella y cómo te preocupaste en ese momento. Es un recordatorio de que hay que valorar a las personas que nos rodean, especialmente cuando están atravesando dificultades. Al final, ella salió adelante y eso es una buena noticia. El padre de nuestra amiga, Pam, siempre tuvo algo por la naturaleza, siempre fue conservacionista. En una ocasión, le regaló a Pam y su familia un busto de búho, como una pequeña escultura. El otoño pasado, él murió, en un momento bastante difícil en la vida, el trabajo, la enfermedad, las finanzas, etc. De Pam. Pam estaba bastante abrumada por todo esto, cuando una semana después, cuando Pam estaba arriba, una lechuza voló en el alféizar de su ventana y solo la miré fijamente. La hizo llorar. Luego, el búho estableció su hogar en el enorme árbol de atrás, en medio de un suburbio, y ha estado allí desde entonces. Ella cree que es la reencarnación de su padre, o el espíritu de su padre, porque apareció en el momento justo y le dio fuerza. ¿Loco? La historia de Pam es bastante dura. Su padre siempre tuvo una conexión con la naturaleza y su muerte llegó en un momento complicado. El encuentro con el búho fue un momento emocional. Para ella, es como si su padre estuviera presente de alguna manera, brindándole consuelo. Es curioso cómo un animal puede impactar tanto en la vida de alguien. Esa conexión con lo que fue su padre trae una especie de paz. Estaba caminando por este bonito bosque de arces con mi familia. El sendero rodeaba esta montaña y era realmente hermoso. De alguna manera nos separamos como si camináramos juntos y de repente ya no estaban. Los llamé y hubo un ruido sordo en la maleza a mi izquierda y salieron corriendo abrazándome y llorando diciendo que me habían estado buscando durante casi una hora. Fui al médico y fue algo extraño que nunca volvió a suceder. A veces, el senderismo puede volverse complicado. Una vez, estábamos en un bosque de arces y de repente me perdí de mi familia. Llamé por ellos y sentí un ruido a mi izquierda. Salieron corriendo, abrazándome y llorando, me dijeron que llevaban casi una hora buscándome. Fui al médico, pero solo fue un episodio extraño que nunca volvió a pasar. Esas cosas quedan grabadas en la memoria. Hace varios años, mi mamá me despierta en medio de la noche para ir a ver a mi papá. Ella dijo que la despertaron las luces intermitentes de su cuerpo. Se levantó la camisa y se podían ver ondas de electricidad atravesando su cuerpo iluminando su estómago y de regreso en la oscuridad. Eran tan brillantes que se podían ver todos los vasos sanguíneos de su cuerpo. Esto solo sucedió esa noche y nunca volvió a suceder. Ambos estamos desconcertados hasta el día de hoy. Eso suena bastante extraño. Me imagino lo que debieron sentir al ver eso. Recuerdo que una vez mi amigo tuvo una experiencia rara, donde un gato se quedó mirando fijamente a un punto en la pared, como si estuviera viendo algo. No pasó nada, pero el ambiente se sintió diferente. A veces, estas cosas raras te dejan pensando. Tengo una historia similar. TLDR, decidí llevar a Wendy's de camino a casa. Después del servicio de autoservicio, pruebe la hamburguesa. La luz se vuelve verde, todavía torpe. Empiece a avanzar, un automóvil atraviesa la intersección a 80 a 90 mph. Si hubiera comenzado a conducir tan pronto como el semáforo se pone verde, me golpearían en la puerta del conductor. Si nunca me detuve a comer una hamburguesa, nunca me topé con ese semáforo en rojo. Extraño. La hamburguesa estaba deliciosa. A mí me pasó algo parecido una vez. Estaba comprando comida en un lugar y también me distraí con las cosas. Cuando finalmente salí, vi un coche pasar a toda velocidad por la calle. Si hubiera salido antes, probablemente me habría metido en un buen lío.
Al final, solo fue un pequeño susto. La comida al menos estuvo bien, así que no me quejé. Tuve esto una vez. No soy un bebedor habitual, pero una vez tomé una cantidad ridícula de mezclas de vodka y Red Bull que causaron exactamente lo mismo. Creo que mi cuerpo simplemente decía no. ¿Comiste algo antes de ir a dicho pub? No hubo nada en absoluto. Me encontraba bien, ni enfermo ni incómodo, simplemente ocurrió de manera repentina, emergió sin previo aviso y, al instante, volví a sentirme bien. Los abuelos pueden ser así. Cuando tenía 10 años, recuerdo que una noche me desperté y vi a mi abuelo sentado en mi habitación mirándome. No dijo nada, simplemente estaba sentado allí. Me senté y pregunté, ¿abuelo? Incluso a una edad temprana era un gran conversador. Él simplemente me sonrió y me saludó con la mano. Entonces sonó el teléfono y miré hacia la puerta. Cuando volví a mirar hacia donde estaba sentado mi abuelo, ya no estaba. Unos minutos más tarde, mi papá entró en mi habitación para decirme que ese era el hospital y que mi abuelo acababa de fallecer. Infarto de miocardio. Lo único que se me ocurrió decir fue, lo sé. No creo en fantasmas, así que tal vez sea solo un sueño que se incorporó a mi memoria de la realidad, pero aún así. A veces las cosas son raras. Recuerdo una vez que me desperté y vi a mi abuelo en mi habitación. No dijo nada, solo sonrió y me saludó. Luego sonó el teléfono y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Poco después, mi papá entró para darme la noticia de que había fallecido. Fue extraño, porque a pesar de no creer en fantasmas, esa experiencia se quedó grabada en mi mente. A veces, cuando tomo una siesta, mi cerebro se engaña a sí mismo y, al hacerlo, básicamente se queda corto. Escucho zumbidos exactamente como los que describiste. A menudo pueden despertarme sobresaltados, y con un poco de adrenalina fluyendo, a veces causan una confusión masiva. Creo que esto puede ser lo que experimentaste. Creo que se llama síndrome de la cabeza explosiva y es un fallo informático en tu cerebro. Una vez, mientras estaba solo en casa y comenzaba a quedarme dormido, experimenté un suceso inquietante. De repente, escuché un grito aterrador que llenó el ambiente, provocando una sensación de temor profundo. Esa experiencia fue realmente escalofriante y me dejó en estado de alerta durante un buen rato. Aquel momento ha quedado grabado en la memoria como uno de los más inquietantes que he vivido. Soy el menor de 3 hermanos, estamos yo, mi hermano mayor y nuestra hermana mayor. En algún momento de la escuela secundaria descubrí que mi mamá dio a luz a gemelos antes de que naciera mi hermana, y ambos murieron poco después de nacer. Cuando mi hermano tenía aproximadamente 5 años, le preguntó a mi mamá si recordaba cuando él y nuestra hermana nacieron juntos. Simplemente me desconcierta. Los niños plantean y comentan muchas cosas absurdas. Si tienes la inclinación de buscar significado en alguna de ellas, con el tiempo lo hallarás. Aquellas que no tienen sentido se pierden entre el ruido, mientras que las extrañas perduran en la memoria. Mi abuela tenía algo similar, aunque un tema diferente. Regresaba de Escocia con su madre, su padre y su hermana cuando su padre dijo que necesitaba tabaco para pipa. Estaban en un pueblo aleatorio de Yorkshire en el que nunca habían estado antes. Ella dijo, esa casa de la esquina es un estanco, tenía 10 años y nunca antes había estado allí. No había señales, pero su padre llamó a la puerta para comprobarlo, resulta que era una casa. Pero en la época victoriana en realidad era un estanco, el dueño de la casa les dijo y se sorprendió. Ella estaba allí en el momento de la respuesta y luego comenzó a decir todo tipo de cosas sobre el pueblo, como y hay una iglesia sobre la colina, y señalando en qué dirección, esto también era correcto. TL/diar mi 10YO. Su abuela siempre tenía conocimientos correctos sobre una aldea desolada que nunca antes había visitado 100 años antes de su nacimiento. Eso es raro. Tu abuela, siendo tan joven, tenía esa habilidad para recordar cosas que nunca vivió. Es como si tuviera una conexión con el lugar. A veces, los niños tienen esas cosas extrañas que no podemos explicar. Me imagino la sorpresa de su familia al descubrir que conocía tanto sobre ese pueblo. Es interesante cómo a veces la historia está conectada de formas que no entendemos. Lamento tu pérdida. No puedo imaginarme perder a mi hermano. Tuve una experiencia similar a esta excepto que no vi nada. Una noche, de repente, me sentí muy mal y me mareé. Sabía a ciencia cierta que algo malo había sucedido, pero no sabía qué. Salí a dar una vuelta para tranquilizarme cuando sonó mi teléfono. Era una llamada informándome que mi mejor amigo murió en un accidente automovilístico.
Nunca sabré por qué mi cuerpo me avisa cuando sucede algo malo. Me ha pasado numerosas veces. Es duro perder a alguien cercano. Recuerdo que una vez tuve una sensación extraña justo antes de recibir una mala noticia. Estaba en mi casa y de repente me empezó a dar un malestar. Salí a manejar, tratando de despejarme, y al poco tiempo me llamaron con la noticia de que un amigo había fallecido. Desde entonces me pregunto por qué siento esas cosas. Es como si el cuerpo supiera antes que la mente. Para obtener una explicación, ha habido algunas investigaciones que sugieren que la parte subconsciente de nuestro cerebro detectará cosas que no siempre puede entender e inventará formas de hacernos escucharlas. Es posible que hayas sentido la inestabilidad del estéreo o hayas tenido la sensación de que habías elegido mal tu lugar para dormir y tu cerebro, aún en modo soñar e inventar, inventó un escenario para que te movieras. Tengo un amigo que siempre intenta explicar por qué se siente inquieto al dormir. Una vez se despertó en medio de la noche, sintiendo que su cama estaba fuera de lugar. No podía explicarlo, pero se levantó y cambió de posición. Al final, dice que su mente le jugó una broma. Es curioso cómo el subconsciente puede hacernos actuar sin saber por qué. Los ovnis se pueden explicar a través de varios medios plausibles. Las presencias que se sienten en medio de la noche son alucinaciones de parálisis del sueño. Lo más aterrador hasta ahora es que esta historia es completamente humana, 100%. Es interesante cómo la mente puede crear situaciones inquietantes. Recuerdo una vez que me desperté en la noche y sentí algo raro en la habitación. Al principio pensé que era un intruso, pero era solo mi mente jugando. A veces, lo más aterrador es lo que construimos en nuestra cabeza. Esas experiencias humanas pueden ser más impactantes que cualquier entidad extraterrestre. Todo está en nuestra percepción. Sucede, hombre. Me pasó a mí y a mi abuela. Incluso llamé a mi papá, que estaba viajando por el Medio Oeste, en ese momento para contarle sobre el sueño. Resultó que tuve mi sueño al mismo tiempo que ella murió. Ella ni siquiera estaba a las puertas de la muerte ni nada parecido, hasta donde sabíamos. Cosas inexplicables, hombre. Hay algo en esta cosa del alma. Eso es raro, la verdad. A veces la conexión que tenemos con la familia puede ser más profunda de lo que pensamos. No sé cómo explicarlo, pero hay momentos que simplemente no se pueden ignorar. Tal vez es una forma de despedida. Siempre me ha parecido que hay cosas que nunca entenderemos del todo, pero que nos marcan de alguna manera. El ejército tiene aviones que pueden parecer engañosamente aviones de pasajeros. En vuelo bajo y a gran velocidad también pueden perderse de vista en poco tiempo. Aparentemente vivo en una ruta de vuelo desde una base hasta una instalación de desarrollo. Cuando hacen modificaciones que no quieren ser vistos, envían el avión bajo y rápido, a veces con luces muy brillantes brillando para oscurecerlo. He visto antes lo que parecía un orbe de luz gritando en el cielo, pero la ruta y el ruido revelador de los rotores gemelos dejaron claro que era un Chinook volando sobre nuestras cabezas. Es curioso cómo pueden pasar cosas así por encima de nuestras cabezas y ni siquiera nos damos cuenta. Recuerdo una vez que estaba afuera y vi algo volando bajo. Pensé que era un dron, pero el ruido era diferente. Luego lo vi más de cerca y era un helicóptero militar. Fue un momento extraño, pero no me sorprendió. Es normal que hagan pruebas y vuelos bajos. Sabes, la vida sigue. Algo parecido le pasó a la mamá de mi mejor amigo. Estuve con ellos el día que estaban buscando casas para mudarse. Su madre estaba parada afuera de la puerta principal y se negó a entrar. Cuando su padrastro preguntó por qué, su madre respondió que alguien había muerto en la casa y ella se negó incluso a mirarlo. Cuando su padrastro le preguntó a la gente al respecto, nunca había visto a nadie palidecer tan rápidamente. Resulta que alguien había sido asesinado en la casa unos 6 meses antes y el asesino acababa de ser declarado culpable de asesinato en primer grado. Eso me recuerda a una vez que fui con mi mejor amigo y su mamá a ver casas. Su mamá no quería entrar a una porque decía que alguien había muerto allí. Su esposo le preguntó a la gente y se notó que le chocó la respuesta. Resultó que hace 6 meses alguien fue asesinado en esa casa. La atmósfera cambió por completo y nos fuimos de inmediato. A veces, las casas tienen historias oscuras que no se ven a simple vista. Una vez, cuando era niño, un neurólogo amigo de mi madre me dijo que las verrugas se pueden eliminar con el pensamiento. Simplemente piensa, las verrugas desaparecen, visualiza el área en la que se encuentran y desaparecen. Es lo más extraño que existe, pero funciona. Parece que estabas tan aterrorizado que hiciste algo similar.
Recuerdo una vez que mi amigo tenía una verruga en la mano. Estaba tan cansado de que todos le dijeran lo fea que era. Así que un día decidió intentar eso de pensar en la verruga y visualizó que desaparecía. No sé si fue la mente o el tiempo, pero con el tiempo se fue. Es curioso cómo a veces la mente puede hacer cosas raras. No. Cuando éramos niños, nunca pensamos en preguntar, pero una vez que crecimos un poco nos dimos cuenta de lo increíblemente extraño que era. El campo en el que estaba el granero se convirtió en una subdivisión menos de un año después. Editar era como un secreto entre niños locales, y nos encantaría asustar a otros niños cuando se los mostráramos. Ahora desearía haber llevado a un adulto, al menos habrían investigado. Es probable que gallinas que estaban preparadas para el sacrificio se hayan quedado sin dueño debido a la muerte del propietario o por la pérdida de la propiedad. Después de eso, la ciudad decidió demoler el lugar, ya que había sido dejado en el abandono y sin supervisión. Siento que este habría sido un buen momento para llamar al 911, no a la línea que no es de emergencia. Sin saber qué diablos hacía este tipo y todo eso, no lo habría querido cerca de mí por más tiempo del necesario. Pensé que crear más alboroto sería un error por alguna razón. No era el único cliente en la tienda, a pesar de que trabajaba en el turno nocturno, en ese momento ninguna otra tienda permanecía abierta las 24 horas en la ciudad, por lo que casi siempre había personas presentes en el establecimiento. En realidad no, las cámaras de los teléfonos son lentas y generalmente tienen una resolución más baja, cualquier cosa que tomen podría ser cuestionada por su calidad, además, a la mayoría de las personas les toma unos segundos incluso abrir la aplicación de la cámara, luego enfocar y tomar una foto. Ningún fantasma posará para eso cuando ni siquiera mi gato real lo hará. No sé, eso de las cámaras del teléfono siempre me ha parecido un rollo. La calidad no es buena y la gente tarda un montón en tomar una foto. Mi gato real siempre se escapa antes de que pueda sacar la cámara. Así que imagina intentar captar un fantasma. Definitivamente, no va a esperar. No dijo nada, solo ayudó a un amigo a mudarse. Quienquiera que viviera en el lugar de abajo no podría haber estado en casa mientras sucedía, de lo contrario, estoy seguro de que habría habido gritos. Se tardó más de una hora en vaciar la cama de agua. A veces, ayudar a un amigo a mudarse puede ser toda una experiencia. Recuerdo una vez que hicimos lo mismo y entramos en tregua, solo para ver todo lo que había acumulado. La parte más divertida fue intentar sacar el agua del colchón. Al final, todo salió bien, pero creo que la persona de abajo tuvo suerte de no estar. No sé cómo hubiéramos manejado un drama extra esa tarde. Los cazadores de mitos lo abrieron, algunos de los aviones más antiguos solo tenían un sello que impedía que el aguanieve saliera del avión. Si el sello se rompiera o simplemente goteara un poco, se acumularía con el tiempo y luego se caería. Por lo demás, dijeron que casi todos los aviones más nuevos tienen al menos dos sellos, el principal y el de respaldo. Es interesante cómo algunos aviones más antiguos tenían solo un sello. Si se rompía o goteaba, la nieve se acumulaba y caía. La mayoría de los aviones nuevos, en cambio, tienen al menos dos sellos, lo que ayuda a evitar problemas. Es un buen ejemplo de cómo las mejoras con el tiempo pueden hacer una gran diferencia en la seguridad. La cuestión es que los niños preguntan y dicen un montón de cosas sin sentido. Si estás predispuesto a encontrar significado en algunos de ellos, eventualmente lo encontrarás. Los que no tienen ningún sentido se pierden en el ruido, pero los que espeluznantes se quedan contigo. Hace poco, la pequeña de 3 años de una amiga se acercó a ella y comentó, «Mami, no me gusta cuando el hada de los dientes grita fuera de mi ventana, da miedo». A mí una vez me pasó algo parecido cuando era niño. No me sentí mal ni vi ni sentí nada raro, pero me desperté en medio de la noche y pensé, la abuela acaba de morir. Simplemente se me ocurrió y estaba completamente seguro de ello. Un momento después sonó el teléfono y escuché a mi papá levantarse y contestar. Por el tono de su voz, me di cuenta de que era algo malo, pero yo era lo suficientemente mayor como para saber que se suponía que no sabía lo que pasó, así que me levanté de la cama y le pregunté qué estaba pasando. Era mi tío, llamando para decirle a mi papá que mi abuela acababa de morir. Nada parecido ha sucedido desde entonces, y espero que no suceda, pero todavía permanece conmigo todos estos años, la certeza que tenía. Simplemente lo sabía. Una vez me pasó algo parecido. Era niño y me desperté en medio de la noche con la extraña certeza de que mi abuelo había fallecido. No sentía nada raro, pero estaba seguro. Poco después, escuché a mi papá hablar por teléfono.
su tono no era bueno. Entonces, salí de la cama y le pregunté qué pasaba. Era un tío, informándole de la muerte de mi abuelo. Aún me queda esa sensación. Sí. Volví a subir al día siguiente. Sucedió un viernes y quería escaparme antes de que alguien se diera cuenta. Cuando volví a subir el sábado por la tarde, todo estaba normal. Miré por el agujero y era el pasillo correcto del segundo piso. Esta vez no hay coches. A veces solo quieres evitar una situación. Me pasó algo similar una vez. Regresé a un lugar al que no quería volver, pero necesitaba comprobar si todo estaba bien. Resulta que todo seguía igual, sin cambios. Es curioso cómo a veces solo buscamos lo normal después de algo raro. No siempre hay drama, a veces es solo la rutina la que nos llama de vuelta. De hecho, creo que es este. Mi abuelo me contó que cuando era más pequeño, él y su hermano trepaban a la copa de los pinos hasta que su peso hacía que se doblaran. Se aferrarían hasta que estuvieran lo suficientemente cerca del suelo y luego se soltarían. Esto parece muy probable. El árbol se inclinó antes de romperse. Eso suena interesante. A veces, esas historias de la infancia son las más memorables. Escalar árboles hasta que se doblen debe haber sido una mezcla de emoción y un poco de miedo. Me imagino lo divertido que era dejarse caer y sentir la adrenalina. Esas experiencias realmente forman recuerdos duraderos. Encontrar un avión en el océano es como encontrar una aguja en un pajar. Enviar gente al espacio es como tirar una aguja a un pajar. Editar, ese momento en el que tu comentario tiene más karma que los comentarios a los que estás respondiendo. Es interesante cómo a veces nuestras comparaciones son tan simples pero certeras. Encontrar cosas en el océano o en el espacio parece aburrido, pero la conexión entre lo que decimos y lo que realmente representa es curiosa. Y bueno, eso de tener más karma que otros comentarios, a veces la gente solo responde sin pensar. A veces, solo está bien comentar y dejar que la gente reaccione. Cuando miras algo por un momento y luego mueves los ojos, verás una imagen residual. OP estaba mirando un pequeño objeto blanco en un cielo azul, demasiado alto para verlo en detalle. El pájaro probablemente permaneció relativamente quieto por un tiempo, pero luego de repente se movió. Tratar de seguirlo sería muy difícil entonces, ya que la imagen residual del cielo azul cubriría la mayor parte de tu visión, y los pequeños objetos blancos realmente no contrastan con un cielo azul. Para cuando los ojos de OP se acostumbraron, el pájaro ya se había ido volando. Esa es mi mejor suposición de todos modos. A veces, me ha pasado algo similar. Estaba mirando un globo en el cielo. Cuando me aparté, vi un manchón que no desaparecía. Un momento después, el globo se movió, y no pude seguirlo. Es frustrante cuando los detalles se escapan. A veces creo que eso pasa en la vida también, nos quedamos fijados en algo y cuando reaccionamos, ya es demasiado tarde. Es una experiencia común, supongo. Sentí que hacer una escena más grande habría sido un error por alguna razón. Él no era el único en la tienda, aunque yo trabajaba en el turno de noche, en ese momento ninguna otra tienda estaba abierta las 24 horas en la ciudad, por lo que casi siempre tenía gente en la tienda. A veces, cuando trabajaba de noche en la tienda, algo me decía que no debía armar drama. Había otros clientes allí, y la tienda siempre estaba un poco movida. Aunque eran horas extrañas, había vida. Simplemente opté por mantenerme al margen y seguir con mi trabajo. Al final, no valía la pena complicar las cosas en ese momento. Oh, mierda, eso me recuerda a algo relacionado con EHS. El evento de EHS más reciente que tuve fue hace aproximadamente un mes. Estaba tratando de dormir y de repente escuché lo que sonó como una explosión eléctrica y a través de mis párpados vi un destello naranja. Me desperté muy rápido y comencé a enloquecer porque pensé que mi computadora, que había quedado encendida porque había estado descargando un gran juego, había explotado. O tal vez mi UPS había explotado. Miré a mi alrededor y mi PC estaba bien y no pasó nada. ¿Pero la parte extraña? Mientras miraba alrededor de mi habitación, encontré un pequeño trozo de vidrio duro y transparente en el suelo. No había roto nada en mi habitación en mucho tiempo, y estaba en el medio de mi habitación. No tengo idea de dónde vino este vaso. Tuve una experiencia similar, pensaba que había sido alcanzado por una bala perdida y me revisaba la cabeza en busca de sangre. No había vidrio extraño ni nada parecido.
Me estaba quedando dormido en una clase de la universidad, y de repente, escuché lo que sonó como la bocina de un tren en mis oídos. Me desperté sobresaltado, miré a mi alrededor y me confundí porque nadie más lo escuchó. Estaba confundido acerca de todo el asunto hasta que supe sobre EHS. A veces, en clase, es fácil dejarse llevar por el sueño. Me pasó una vez, estaba a punto de dormirme y de repente escuché un ruido fuerte, como un claxon. Me desperté de un salto, y todos los demás seguían tranquilos. No entendía por qué solo yo lo oía. Después de investigar, descubrí que se trata del fenómeno de la hipersensibilidad auditiva. Un poco extraño, pero así es la vida. Soy un gran fanático de los Animorphs. Animorphos spoilers por adelante, cosas de trama realmente grandes. Príncipe de guerra Andalita el Fangor Sirinial Champul, hermano de Aximilies Garrousi Steel, esposo de Loren, padre de Tobías y víctima de Visser 3/1. Sí, los Animorphs son mi problema. Entiendo, Animorphs es una serie interesante. Recuerdo que un amigo también era fan, le encantaba hablar sobre los personajes y las transformaciones. A veces, hacíamos maratones de lectura. El Fangor siempre fue un tema popular, parecía tener una historia que resonaba. Era genial cómo la serie combinaba aventuras y dilemas morales. Definitivamente dejó una impresión en nosotros. A veces, me pregunto cómo sería tener habilidades así, cambiando de forma y todo eso. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.